Hola a todas las personas que nos acompañan en un Facebook Live más de la editorial de la Universidad del Rosario. En esta oportunidad, bienvenidos, porque comenzamos unas charlas especiales que vamos a comenzar en alianza con ASEUC, la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, que también tiene un montón de agremiados, que tiene un montón de universidades editoriales, centros editoriales, departamentos de publicaciones que trabajan con ellos y que hacemos enlace ahí también con otras editoriales en el país. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que nos está tocando a todos, la mayor parte de las personas que tienen hijos pequeños, de pronto en formación de primaria, bachillerato, ahí es donde nos vamos a meter hoy en este tema, y en compañía de autores que han escrito no necesariamente sobre el tema, pero sí sobre educación y tienen un gran bagaje en el área. Tenemos entonces para esta primera conversación un gran aliado que es la editorial ICESI. La editorial ICESI también dijo, oiga, nos gusta este tema, chévere, yo tengo libros también que hablan sobre el tema y les podemos aportar una persona para hablar. Pero bueno, antes de, quiero presentarles, ustedes ya están viendo varias caras ahí, pero les quiero presentar yo a la persona que siempre me acompaña, Laura Ballesteros. ¿Cómo está? Periodista, compañera en toda esta coordinación académica. Hola Diego, muy buenos días a todas las personas que se están conectando una vez más con la editorial de la Universidad del Rosario a través de nuestra página de Facebook. Un saludo a las tres invitadas, que pues ustedes ya pueden ver en pantalla. Feliz de acompañarlos en este nuevo martes de charlas con la editorial. Muy bien, gracias Laura. Mil gracias a Y ustedes usted por la tiene, invitación. usted tiene, Laura, los perfiles de esos invitados, de esas invitadas. ¿Nos puede regalar los perfiles, por favor? Así es. Así es, nos acompaña Paola Balanta Cobo, terapeuta ocupacional con un magíster en psicología y énfasis en investigación psicosocial. Actualmente es estudiante de doctorado en Derecho de la Universidad del Rosario. Tiene un especial interés en generar metodologías y apoyos que contribuyen a reducir las situaciones de desigualdad y discriminación, particularmente en grupos de niños, niñas, mujeres y o personas con discapacidad. También nos acompaña Ana María Guerrero Rivera, terapeuta ocupacional de la Universidad del Rosario, quien trabaja actual en salud mental para niños y con madres gestantes. Estas dos primeras invitadas son coautoras del libro Recomendaciones para convertir el primer día de clases en una aventura, de la editorial de la Universidad del Rosario. Y de parte de la editorial ICESI nos acompaña Ana Lucía Paz Rueda, quien tiene un doctorado en educación de la Universidad de Deusto, España, y quien actualmente es directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad ICESI. Además es directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje CREA y coautora del libro Las Profes, ellas enseñan, ellas relatan. Muy bienvenidas a las tres. Muchas Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Qué rico este espacio. Chévere, chévere que nos puedan acompañar en esto. Y pues nada, sabemos que el internet hoy de pronto está un poco lento, entonces voy a hacer un poco más estructurada la cosa y voy de pronto a darle la palabra a cada una para que de pronto no nos crucemos y tengamos de pronto mejor orden y por la tardanza del internet. Comencemos con este tema. Este tema me parece que es súper, súper importante en el momento, en esto que nos tocó vivir, porque esto es histórico y nos tocó vivir ya montados en esto que de pronto nos va a retar, de pronto no, nos reta completamente y en la educación nos va a retar un montón. Haciendo un poco de recorderis en cuanto a la educación en primaria y la básica y la de bachillerato, el mismo Estado dice que la educación debe ser presencial. La educación no es virtual, sino que debe ser presencial. Desde aquí yo creo que podemos arrancar dando de pronto un vistazo de cómo ustedes interpretan que está el sistema educativo en Colombia. ¿Cómo les parece ya teniendo ese precedente de que los colegios tienen que comenzarse a adaptar? Si el Estado en un principio les está diciendo no es presencial, pero ahora tiene que ser virtual, ¿cómo ven ustedes esa área? Voy a darles la palabra, lo siento para no chocarnos. Entonces, si la profesora Ana Lucía puede comenzar primero,
le agradezco de pronto dándonos una perspectiva de cómo ve usted el sistema educativo colombiano en este momento. Gracias, Diego. La condición del sistema educativo colombiano, si bien ha tenido unas mejoras sustantivas en las últimas décadas y si bien es innegable que hay unos ciertos esfuerzos de política pública en educación en las últimas décadas, es aún una situación precaria. Sobre todo, digamos, la condición de desigualdad es la condición que más lastima el sistema educativo colombiano. Y las cifras de cobertura son un poco menos preocupantes que las cifras de calidad, que son las que justamente hablan de esa desigualdad, no solo entre el sistema público y privado, sino dentro del sistema privado, un sistema privado de élite versus un sistema educativo que pudiéramos llevar privado popular, que tiene unos desempeños de unos sistemas de calidad mucho más precarios. A mí me gusta mucho utilizar la metáfora de Romer que García Villegas trae en su libro Separados y Desiguales, porque lo que dice es que el sistema colombiano, el sistema educativo colombiano no solo es desigual, sino que pone a competir a los chicos en unas condiciones de desventaja que podrían asemejarse a una cancha inclinada. Es decir, un partido en el que una cancha queda jugando contra las fuerzas de gravedad, y con muchísimo menos recursos para poder, digamos, trabajar, ¿verdad? Para poder jugar ese juego. Y lo que ha conformado, digamos, el sistema educativo en Colombia desde la sociología de la educación se ha explicado ampliamente, es una suerte de apartheid, en donde estamos grupos sociales más pudientes juntos y grupos marginados juntos, en unos procesos de exclusión, digamos, aún perversos que requieren muchísima mayor inversión del Estado está haciendo y está financiando, y por supuesto eso requiere análisis segmentados por primaria, secundaria, media y educación superior, pero en general podemos decir que aún la brecha en calidad en Colombia es lamentable. Rescato, insisto, que en clave de cobertura los indicadores hayan mejorado, pero la calidad sigue siendo un problema sustantivo. Creo que se ha atendido con mucho rigor los primeros 5 años. Creo que mis colegas sabrán defender un poco más esa idea, pero por lo demás creo que hay mucho camino por recorrer. Bueno, yo quisiera que siguiéramos hablando un esta poco brecha, de este panorama, por cierto, que claramente, Diego, dadas las circunstancias de... Nos toca coordinarnos para tener el internet. Entonces, ya la profesora Ana Lucía nos dio su respuesta. Démosle el espacio a Paola para que nos dé también su respuesta. Y hacemos después con Ana María. Ok, sí. Con respecto a eso, yo quería preguntarle específicamente a Paola Balanta sobre este contexto tan particular y cuál diría ella son los retos que se pueden y se han presentado a través de esta modalidad de educación virtual. Creo que esta pregunta puede orientarse a los retos que se presentan tanto en los modos de enseñanza y aprendizaje tanto de docentes como estudiantes, como eventualmente en los problemas que se presentan al momento de acceder, como bien lo mencionaba Ana Lucía, hacia el tema de equipo, la disponibilidad que se encuentra sobre todo en un país tan desigual como es Colombia, en donde hay unas regiones que incluso el acceso a Internet no es tan viable. Sí, pues yo coincido mucho con la profesora Ana Lucía en la que definitivamente la pandemia, digamos, el COVID nos ha también develado, ¿no? Como unas desigualdades que muy probablemente estaban, que las que parecía que estaban ahí presentes, pero esto lo que ha hecho es que las ha visibilizado. Nosotras con Ana María lo que hicimos fue, hablamos con las otras autoras del libro y con otras 2 personas, terapeutas ocupacionales también, con la idea de poder tener como una aproximación mucho más amplia de qué era lo que pasaba. Y definitivamente hay como varios elementos que ahí valdría la pena como rescatar. Por un lado no es solo el tema de la conectividad, sino también la experiencia del aprendizaje virtual ha generado un montón de desafíos, ¿no? Pero también son unos desafíos
para los diferentes actores, tanto para los profesores, para los niños, como para las familias. Ahí uno nota, digamos, como unos retos bien interesantes, porque a veces los niños están, es posible, mucho más preparados, pero las familias no tanto, porque la conectividad necesitamos todos que podamos tener el funcionamiento de los computadores. Pero también, por ejemplo, eso uno puede ver las diferencias y esas brechas como supermarcadas entre lo que es la educación privada y la educación pública, y lo que ocurre en el centro y la experiencia que nosotros tenemos, digamos, en Bogotá versus lo que ocurre, por ejemplo, en la provincia. Entonces, digamos, ha sido como una sumatoria de un montón de elementos que obviamente nosotras cuando hicimos como un ejercicio previo a este foro decíamos, la idea es como intentar sacarle el máximo provecho, ¿no? Porque en últimas la presencialidad, tal cual como nos lo pensábamos en el sector educativo y en las instituciones educativas ya no va a estar, pero muy probablemente lo que sí empieza a ocurrir es que hay una experiencia de aprendizaje al interior de los hogares. Y es básicamente como ahí donde para nosotros fue como muy poderoso la propuesta que teníamos del libro, y es la familia y el entorno familiar también se puede convertir en una experiencia para el aprendizaje, sin que eso niegue que efectivamente las desigualdades van a ser mucho más, muy amplias para aquellos que no pudieron tener como el acceso al internet, pero creo que es una tarea digamos, muy retadora lo que está ocurriendo ahorita, pero también lo que se nos viene, ¿no? Cómo lograr ajustarnos, cómo lograr nivelarnos. En este momento, para mí es un tema muy importante también el tema de las personas con discapacidad, cómo lograr lograr entender los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, porque si bien para unos ha sido fácil, para otros no tanto. Entonces, obviamente son como unos desafíos ahí que uno lo que esperaría es que el entorno familiar logre sacarle el máximo provecho, y es como en parte la propuesta que les tenemos hoy. Así es, con respecto a esa pregunta y los retos que se presentan incluso en el círculo y en las redes familiares, yo quisiera preguntarle a Ana María Guerrero que si bien esa virtualidad nos habla de una flexibilidad en manejo de tiempo, en donde pues realmente, digamos, se pueden generar ámbitos de socialización dentro de las familias con los niños, digamos que nos encontramos con un tipo de barrera, sobre todo por la responsabilidades de tipo académico, laboral y doméstico que se presentan dentro de las familias. Yo quisiera que Ana María nos contara un poco de esos retos que se presentan al interno, porque nos damos cuenta que en este marco, digamos, de la educación virtual, la educación muchas veces ha dependido de los padres, el seguimiento que se hace para que eventualmente los niños realmente puedan garantizar un aprendizaje de calidad y completo con todo, digamos, las tareas y pues todo lo que están desarrollando los profesores muchas veces depende de los padres. Es qué tan bueno es que sea esto, que esto suceda, cómo podemos superar o regular este tipo de situación, dado que, como lo menciona Paola, pues es algo que a futuro realmente pues se va a presentar y se va a seguir generando. Bueno, yo lo que digamos que a nivel global, digamos con toda esta situación, creo que, y me acojo un poco a lo que estaba hablando Paola ahorita, y es que pues esta situación, si bien ha traído como que muchas dificultades para todos, para docentes, para padres, para los niños incluso, creo que ha sido una gran oportunidad para poder evaluar algo que, digamos, que es lo que estaba diciendo Diego al principio, y es cómo está el sistema, ¿no? A nivel legislativo, y en realidad cómo estaba funcionando, cómo venía funcionando y qué tan flexible era, ¿sí? De acuerdo a lo que está planteado. Entonces creo que también, un poquito respondiendo, perdón, Laura, a lo que nos preguntaba Diego al inicio, creo que sí, pues obviamente no soy experta en educación, soy terapeuta ocupacional, como bien lo dijiste, pero sí creo que habrán, digamos que partiendo de lo que se ha evidenciado en estos tiempos, habrán que hacer muchos ajustes en el sistema y en la legalidad que propone con respecto a la necesidad, por ejemplo, de la presencialidad. Y bueno, ya digamos que respondiéndote a ti,
un poco, pues, digamos que hay que tener en cuenta principalmente, y siento yo que el tema educativo es como un tema que nos compete a todos. Es decir, no es simplemente del ente educador. No era, y digamos que así era un poco como lo veníamos viendo, y por eso un poco también la visión que se tiene ahora de que entonces los padres están siendo docentes también. Y creo que no es tan así, creo que es como que también es una oportunidad para ver que la educación debe ser impartida por todos y que es algo como que nos compete de manera conjunta tanto a los padres como a los docentes. Entonces, si digamos ahora estamos en casa y esto ha sido una oportunidad para que los padres se den cuenta cómo está siendo pues el aprendizaje, el proceso de aprendizaje de sus hijos, ¿no? Y qué era lo que se venía trabajando en la escuela, porque a veces algunos padres quizás no estaban tan aproximados a lo que estaba sucediendo allá. Entonces también ha sido como esa situación por un lado, y por el otro, pues evidentemente, y como con respecto a lo que hablabas ahorita, pues ha sido, digamos, una situación complicada para los padres, y pues quizás, y de pronto de lo que compartíamos un poco, como les comentaba Paola, con nuestras colegas que nos compartían, quienes están como de pronto más cercanas a esta situación y trabajando en educación, nos compartían una realidad difícil que están viviendo en casa, y es sobre todo las mujeres. Porque pues si bien sabemos que han tenido como un rol como hermanas, como madres, como a veces incluso cabezas de hogar, y todo esto pues trae consigo tareas del hogar, de la alimentación. Además hay otras que están trabajando también a nivel virtual, entonces han sido como una cantidad de actividades que deben realizar, y sumado a esto pues todo el tema escolar de sus hijos. Entonces creo que allí lo más importante es, pues, digamos, poder identificar cómo todos en casa podemos repartirnos esos roles, y no necesariamente una sola persona debe estar ejecutando todas las actividades, sino que digamos que también es una riqueza que se puede encontrar a partir de esta situación, y es que nos podemos dividir tareas y por lo tanto hacer un trabajo muy colaborativo. Y esto pues también es como reconocer que quizás nuestra mamá, eh, digamos, tenía una sobrecarga de actividades, y ahora las podemos evidenciar porque estamos también viviéndolas en casa. Entonces creo que eso también es como parte de la riqueza de la situación. Muy bien, muy bien. Yo le tengo una pregunta a la profesora Ana Lucía, y enfocándonos en eso que terminó diciendo Ana María, de pronto usted tiene experiencia en el libro, incluso el libro que usted tiene, que es sobre las profesoras, también esa cuestión del género ahí metida, como Ana María lo decía, la mujer en la casa ya no es solamente entonces la que presta de pronto la crianza a los hijos, sino que es la persona que cocina, es la persona que trabaja al mismo tiempo, es la persona que ahora tiene que hacerse cargo de que puedan aprender cosas también, aunque como nos reflexiona Ana María, pues sí, es un rol que es compartido con todos los de la familia, pero lo real es que se está cargando a la mujer por ese lado. Me gustaría saber de pronto su percepción sobre ese tema en particular. Y dos, una segunda pregunta para darle chance a que el internet no se nos colapse, es de pronto usted, desde su experiencia, ¿cómo vería que esta educación virtual sí está siendo efectiva? Que esta educación virtual sí está siendo, pues que se están transmitiendo los conocimientos a esas poblaciones infantiles, adolescentes, prejuveniles, que sí está siendo efectiva. Entonces, esas dos preguntas y vamos a ver qué nos contesta la profesora. Bien, gracias, Diego. Yo no soy experta en género, pero sin duda como socióloga puedo tener algunas reflexiones al respecto. La carga laboral de las mujeres en el hogar ha sido, digamos, diagnosticada y descrita por todos los estudios feministas en el país
y las denuncias sobre las sobrecargas, el maltrato y los abusos en tiempos del confinamiento no se han hecho esperar, como tampoco se han hecho esperar las respuestas y las estrategias para atender, para apoyar a través de distintos canales a estas mujeres. Yo creo que el rol femenino en el proceso de socialización se exacerba en estos espacios de confinamiento. El hogar, que ha sido, digamos, el seno, el núcleo de una labor femenina muy potente, vuelve a instalarse como eje central de la vida, y en efecto se empiezan a combinar para todos los miembros de la casa, pero con especial fuerza para las mujeres, se empiezan a combinar estas tareas que ejercemos como madres o como profesoras o como esposas o como criadoras, o en efecto esa multiplicidad de roles que tenemos. Yo quiero señalar ahí dos puntos. Es una falacia histórica el pensar que han estado separadas las estrategias educativas en las instituciones. Es decir, en últimas, el proceso educativo se ha dado de manera mixta entre las distintas instituciones, la familia, la escuela, la religión, el sistema político, los medios de comunicación, han confluido siempre en la crianza y en el proceso socializador y en el proceso educativo de los sujetos. Lo que ocurre es que ciertas esferas hacen unos ciertos énfasis en el asunto, por momentos, por edades, por épocas y por ciclos. Es decir, lo que reta particularmente el confinamiento, para atender tu pregunta, es que esos espacios se funden realmente. Creo que por primera vez, por lo menos en la historia de vida de quienes estamos aquí sentados, es la primera vez en la vida que nos enfrentamos a un encierro mundial. Y ese es un fenómeno que sí hace que converja por primera vez en la historia de la humanidad en un solo espacio físico todas las instancias del proceso educativo. De manera que el profesor hace presencia a través de una pantalla en el seno de la casa, la madre y el padre orientan a ese niño en el seno de la casa, los materiales pedagógicos y didácticos están virtualmente en el seno de la casa, y creo que eso sí pone una atención y un objeto de estudio además interesantísimo sobre los procesos educativos y sobre el papel de las mujeres en ese proceso educativo. Eso respecto de tu primera pregunta. Respecto de la segunda pregunta, sobre la efectividad, digamos, así como he dicho que el sistema educativo es desigual y precario en la historia de este país, y que el paso a la virtualidad lo que hace es poner de manifiesto esa desigualdad, creo que en esta otra clave de tu pregunta, en términos de efectividad, el análisis puede ser similar. La precariedad de la formación de los docentes en este país hace parte del deterioro del sistema educativo. Esa segmentación en la preparación, en donde los buenos maestros están concentrados en colegios de élite y el resto, digamos, de colegios se defienden con maestros escasamente preparados, es una constante que ahora se pone sobre la mesa en clave de la virtualidad. Este país es un país que curiosamente no exige a los maestros preparación en pedagogía. Este país es un país en el que cualquiera de nosotros puede ser profesor independientemente de la profesión que tengamos, como si el saber pedagógico, digamos, la pedagogía es la disciplina que ha estudiado cómo aprende la gente, qué es lo que se requiere para desarrollar procesos cognitivos, emocionales, afectivos. Pero desafortunadamente eso no ha sido un requisito. En los últimos años se ha intentado, digamos, a través de estrategias de formación, de capacitación, mejorar esa capacidad de los docentes, pero si a eso se suma la precariedad institucional, la precariedad de la infraestructura tecnológica, la precariedad de la infraestructura física, pues lo que tenemos es una dificultad para que en la virtualidad funcione lo que tampoco funcionaba en la presencialidad. Ahora, quiero decir al respecto, en ICESI estamos haciendo un estudio en Cali para recoger las prácticas de los maestros de primaria, media y secundaria, y lo que vamos encontrando nos sorprende, porque lo que sí surge es la vocación de esos maestros. Maestros con escasa preparación asumen el reto de transformar ese apoyo, digamos, desde la virtualidad, y aparecen experiencias potentes, novedosas, retadoras, que creo que van a significar un cambio muy importante en la manera en que educamos en este país. Claro, si hacemos una lectura absolutamente en clave negativa, la brecha tecnológica, la dificultad de acceso,
la escasa preparación de los maestros para diseñar, hacer diseño pedagógico en sistemas virtuales, pues es una enorme limitación. Pero si hacemos un análisis más en clave positiva, pues lo que ha hecho esta pandemia es encerrarnos y abocarnos a la virtualidad y no poder resistirnos a ella. Y como no nos podemos resistir, pues hay que echar mano de todas las herramientas que hay disponibles para poder emprender esa tarea. Y entonces un grueso grupo de profesores que se habían negado a asumir la virtualidad como una posibilidad, pues no han tenido otro camino que hacerlo. Y yo creo que de ahí van a salir cosas muy positivas. Sabe el avance que pueda tener el país en la adopción de la tecnología, o en la adopción más bien del uso pedagógico de la tecnología. Y termino con dos cosas. Yo los invito a distinguir entre el uso de la pedagogía asistiendo la presencialidad y la educación virtual y el diseño curricular virtual. Digamos, son dos procesos distintos que requieren, que tienen dos niveles de complejidad distintas. Entonces creo que la reflexión también está allí. Una cosa es que rápidamente atendamos a los retos de la pandemia para terminar el curso, y otra cosa es que seamos capaces de formar profesores que sean capaces de hacer diseño curricular virtual y de atender procesos educativos de calidad a través de la virtualidad. Y ahí el camino por recorrer todavía es muy largo. Okay. Así es. Yo quisiera terminar con una pregunta para Paola Balanta, y es específicamente sobre esos, bueno, ya hablamos un poco de los retos que se presentan en este tema de la educación desde casa, educación virtual, pero yo quisiera que Paola cerrara con unas breves reflexiones sobre las ventajas que eventualmente también esta situación se están presentando, sobre todo a nivel colombiano, los retos que incluso, como bien nos mencionaba Ana Lucía, pues se presentan y evocan, digamos, el tipo de necesidades puntuales que se necesitan abordar en la parte del sector de educación. Bueno, muchas gracias. Pues básicamente lo que nosotros concluíamos era que esta pandemia lo que nos está invitando también es, por ejemplo, a comprender que estamos invitados a un trabajo colaborativo, ¿no? Porque estamos todos, tanto educadores como estudiantes como familias, estamos pasando por la misma situación, y por lo tanto pensarnos esto de manera solidaria, de manera colaborativa, de saber que, y aquí quisiera como hacer mucho énfasis en los pilares que nosotros proponíamos en el libro, y es el hacer desde una presencialidad y desde un quehacer pedagógico muy probablemente era a lo que veníamos acostumbrados. Pero para lograr sobrellevar esta situación, muy probablemente el hacer hay que acompañarlo de un sentir, y es de reconocer nuestras emociones, reconocer la incertidumbre, reconocer que estamos muy probablemente empezando a establecer unos nuevos vínculos, y en esa medida ese sentir muy probablemente puede también enriquecer y minimizar esa brecha que hay entre la pantalla con los docentes y con los niños. Pero también es un sentir que puede transversalizarse en toda la rutina diaria. También, digamos, nosotros teníamos 3 ejes los que proponemos, y es cómo nos sentimos, cómo compartimos con el otro, y a partir de ahí cómo uno logra con los recursos disponibles dar cuenta de lo mejor que tiene y de su potencial. Entonces, la cotidianidad se convierte en esa medida en un espacio para que las rutinas puedan incorporarse de manera favorable, donde todos puedan participar, donde los niños, por ejemplo, puedan colaborar también en las labores en responsabilidades que antes no estaban asignadas. También la posibilidad de disfrutar el cocinar, disfrutar lo que ocurre, digamos, entre los hermanos. Es también visibilizar otro tipo de interacciones que establecen los niños con los compañeritos del colegio. Entonces, por lo tanto, la invitación es, ¿sí? Es que ya debemos terminar. Si quieres, cierras con algo rapidito y cerramos, porque ya se nos va a acabar. Listo, Pero básicamente la invitación es, en la medida que nos adaptamos y no resistimos y vemos la familia como un espacio y una experiencia para el aprendizaje, muy probablemente vamos a poder salir de esto todos juntos. Muchas gracias. perfecto.
Vale, Paola, Ana Lucía, Ana María, muchas gracias por el tiempo. Sé que esto fue súper corto, fue media hora, pero bueno, muchísimas gracias. A todos los que nos están viendo, sigan las redes sociales de la editorial ICESI, Rosario Editorial y ACEUG. Siempre acá vamos a